Al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, y yo, como siempre, le recomiendo los dos más recientes: Las Damas del Poder, que es el último que sacó a circulación, Corrupción, Impunidad y Nepotismo tras las mujeres más poderosas de México, y García Luna, El Señor de la Muerte, que creo que bien valdría retomara Javier Sicilia si quiere escribir una carta de manera seria y honesta, pero al final esa es solamente mi opinión y es punto y aparte. El maestro Paco Cruz, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Aquí escuchándote con esa carta. Mira, el problema de Javier Sicilia, como muchos intelectuales intelectuales ilustrados o periodistas ilustrados, es que se convirtieron en activistas de la derecha. Mira, nada más hay una cosita ahí que dice que vamos a seguir los borregos a López Obrador. Pues qué falta de respeto, qué falta de honestidad. Entonces, lo que no les conviene, lo que no les gusta, pues todos los demás somos borregos. Ya se acabaron esos tiempos, pero bueno, pues eso te dice cómo tiene las entrañas. Están enojados con López Obrador, y todo mundo piensa tener una varita mágica para resolver lo que él dice viene de la guerra sucia. No, hombre, la violencia y el narcotráfico, pero que además se los puedo demostrar, viene desde 1925, para que no digan que nos metemos con la revolución. Ya teníamos un problema de violencia gravísimo que nadie quiso atender. Teníamos ejecuciones como los de ahora, teníamos cuestiones gravísimas que no se conocían por varias razones, pero te digo dos. Una, el control que se ejercía sobre la prensa. Dos, los dueños de los medios y los periodistas se sentían poderosos, arrimados al poder, y se corrompieron. Tres, no había internet, así que nadie conocía. Mira, se pueden documentar bien matanzas como hoy. En 1925 podemos ir al norte del país, podemos ir al sur y podemos documentar con nombre y apellidos que había capos tan sanguinarios como entonces, pero ningún periódico los publicaba. Y podemos demostrar además que a partir de 1946, por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad era, al margen de lo que llamaban el trabajo de inteligencia, el trabajo político para eliminar a los enemigos del régimen, se convirtieron en delincuentes. Podemos decir, el primer jefe de la DFS, Marcelino Inurreta, era un criminal, eran criminales, y se convirtió en una escuela de formación de capos del narcotráfico. Teníamos en la Secretaría de Gobernación a Mario Moya Palencia, por ejemplo, en el gobierno de Luis Echeverría, que controlaba ya a los narcotraficantes. Había narcotraficantes que portaban credenciales firmadas como comandantes y firmadas por el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Teníamos a la esposa de Echeverría, cuya familia controlaba parte del narcotráfico, desde el Senado en 1946, a través de Carlos I. Serrano, que era coronel y era el presidente del Senado, fíjate. Controlaban el narcotráfico y la violencia, como ahora en el 32, a la época que vayamos, después del 25, cuando se asienta bien ya la revolución. Podemos ir desde la presidencia en el 32 con Abelardo L. Rodríguez. Se controlaba el narcotráfico como lo conocemos ahora, el narcotráfico, la violencia, todo, y nadie nunca quiso prestar atención. Ningún presidente, y eso lo sabe bien Javier Sicilia y lo saben todos los intelectuales ilustrados, ningún presidente intentó formar nunca una policía de Estado, una policía nacional, una policía civil de carrera. Nadie hizo los intentos y todo el mundo se corrompió, y lo tuvimos la gloria máxima de los narcotraficantes en el poder. ¿Fue a través de quién? De Calderón y de Peña Nieto. Tuvimos dos cárteles en Los Pinos y todavía estamos buscando soluciones mágicas. Dejaron romper o quebrar el tejido social de este país a partir del 46. Te digo, podemos ir a cualquier época. Rompieron el tejido social y nunca se preocupan. Es decir, todo el mundo tiene soluciones mágicas, pero a todo el mundo se le olvida
que hay que retejer ese, valga la expresión, ese tejido social, recomponerlo, rehacerlo, y eso se requiere de trabajo, y es por pasos, y después podemos pasar a una justicia transicional. Si no atiendes problemas graves en serio, no hablo, mira, solo de la gran violencia del crimen organizado, hablo de otro tipo de violencia que está allí, que está en los pueblos, que deriva en parte de las condiciones de pobreza, de las condiciones en las que dejaron penetrar a criminales del fuero común, no el gran crimen. Y eso fue producto de décadas de descomposición de este país, en la que nunca los intelectuales, y los tenemos, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como de Echeverría, al que vayas, ¿sí? Tenemos intelectuales ilustrados que nunca dijeron nada, que se callaron. Por el contrario, mira, hoy el presidente ilustraba bien en su conferencia mañanera, ¿no? 280 millones, 180 millones, mejor adelántenos un poquito porque no tenemos. Se descompuso esa clase intelectual del país, o lo decía el maestro Sevilla, ¿no? Se incrustaron en las universidades, se echaron a perder, las corrompieron también. Entonces, este país se descompuso completamente, y lo que recibe Andrés Manuel López Obrador es un país deshecho, es un país roto, que se ha ido tejiendo poco a poco. Primero, atender a todas esas clases sociales que estuvieron desprotegidas históricamente. Si no la recompone, si no hay un ingreso mínimo básico, si no hay condiciones para que salgan adelante, no importa que haya justicia transicional, si las clases, si hay una pobreza tolerada por los intelectuales, tolerada por los periodistas, tolerada por los empresarios o alimentada por ellos, entonces tienes que empezar a recomponer algo de lo que por décadas, te digo, a mí me impresiona que digan, es que esta justicia es nueva. No, hombre, no viene de la guerra sucia. Podemos ir a cualquier estado del país, a cualquiera. Los 50, los 40, el narcotráfico, la violencia estaba allí y nunca nadie la quiso ver. Y mira, yo digo, ese es el motivo de mis libros, ese es el motivo de decir, la violencia va más allá de la justicia transicional en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que empezar. ¿Qué es lo que hace el presidente? Podemos criticar algunas cosas, lo hemos hecho aquí, Vicente, podemos criticarlas, podemos cuestionarlas, pero lo más importante en este momento era empezar a reconstruir el tejido social de esas familias de millones que abandonaron todos los gobiernos y en la que brutalmente se enriquecieron todos los políticos, claro, del PRI, del PAN, del que sea, Vicente. Mencionar que yo veo en esta carta de Javier Sicilia que le hace el caldo gordo a dos esfuerzos de la oposición que yo he advertido. El calderonizar a López Obrador, el meterlo en el mismo saco, que es lo que creo que intenta Javier Sicilia con su carta, y luego pintarlo como un fracaso. Fíjate, dice, para colmo no solo te pusiste a abrazar a los criminales, sino que llevaste el sueño de Calderón y Peña Nieto a un extremo insólito. Entregaste a las Fuerzas Armadas el control de muchas instituciones civiles y buscas a toda costa desmantelar las instituciones que las víctimas creamos con nuestra propia sangre. Y luego dice, si no eres un dictador, tu megalomanía se asemeja bastante a la de ellos. Nunca sabremos el motivo de tu traición y desprecio. Lo cierto es que al final de tu sexenio fracasado, y como tus antecesores y la mayoría de los criminales en México, terminarás impune, dice Javier Sicilia. A mí me parece una locura hasta cierto punto lo que escribe Javier Sicilia, porque uno pensaría que le echa cabeza, ¿no? Pero le gana pues el hígado. Dice, llevas contigo no solo las más de 170,000 víctimas que hasta el momento ha cobrado tu sexenio, sino también las más de 300,000 que cobraron los gobiernos de Fox, Calderón y Peña. Pues ahí me enfoco, mi querido Paco, para hacer énfasis en esto que pongo sobre la mesa. Pues mira, Vicente está escribiendo con el hígado, está escribiendo, y yo digo, bueno, pues está bien, está muy bien, pero eso de fracasado, él es más o menos mi generación. Nunca habíamos visto un presidente que no tuviera una crisis, nunca habíamos visto un presidente que atendiera a los pobres. Lo atendían de palabra, es la primera vez que se atiende. Nunca habíamos visto un presidente que le quitara. Yo lo puedo documentar desde López Portillo,
cómo le perdonaban el pago de impuestos y otras cosas a todos los empresarios, a los empresarios magnates, no empresarios cualquiera, no, esos empresarios que sí crean empleos, la mediana, la pequeña empresa, no, a esos magnates, y que lo he documentado desde López Portillo, cómo les perdonaban, les condonaban 600 mil millones de pesos por año. Y ese dinero, fue creando una casta, como dicen los argentinos, una casta, una élite que se apropió de este país y que destruyó este país. Te digo, lo podemos documentar cuando quieran, pero hoy está escribiendo con el hígado, está escribiendo, lo entiendo o trato de entender lo que quieren hacer, y está metido a la guerra sucia en este momento, a las campañas electorales, ¿verdad? Está bien, pero mira, está bien, estamos en una época en la que todo mundo puede decir muchas cosas, podemos llamarle lo que quieran a lo que quieran, y nadie dice nada, así que ese concepto de dictadura pues es el de Calderón, es el del PRI, es el de la derecha, es el de todo mundo, pero lo que yo veo, pues mira, es una carta escrita con el hígado, y su concepto de dictadura pues es muy diferente al que tenemos todos, su concepto de megalomanía es diferente al que tenemos todos. Yo digo, pues es un escritor que se metió activista y que ahora nos ven como borregos, es un poeta de la derecha, que creen, como muchos, tener soluciones mágicas para enfrentar la violencia en este país, y ellos fueron los responsables también, porque muchos de ellos se vendieron al régimen, muchos, de esta ola de violencia que él atribuye nada más a Peña y a Calderón. ¡Hombre! Venimos de todos los presidentes civiles, los revolucionarios que eran tan violentos y eran corruptos como ahora, y él habla de que le entregó el país a los militares. Mira, yo lo he documentado y lo digo con los hechos en la mano, porque además lo he publicado. Sí, este país no lo militarizó López Obrador, se empezó a militarizar se empezó a militar con Adolfo Ruiz Cortines, que es el que empieza a mandar, a enviar, porque está documentado, a los oficiales mexicanos a la Escuela de las Américas y a otras escuelas, por ejemplo, en Inglaterra, para que aprendieran métodos de tortura, métodos de desaparición, y y a partir de Calderón y Peña, este país ya estaba militarizado completamente, completamente. Sí. Y teníamos, porque además lo dicen ahí las estadísticas, teníamos un ejército letal, con Peña, con Calderón, con Fox, un ejército que no dejara heridos, que mataba, que desaparecía. Entonces, bueno, pues lo que dice, mira, hay cualquier cantidad de informes para refutarlo, para documentarlo, pero pues está escribiendo con el hígado, está haciendo caldo gordo a todo lo que está pasando, pero finalmente, pues para mí, yo digo, mira, hace mucho que dejó de ser el poeta y es un activista de derecha, entonces yo lo entiendo y entiendo su carta en ese contexto y en una revista como, pues que la gente le ha mostrado lo que piensa ahora, ¿no? En una revista como Proceso, pero bueno, pues eso es cuestión de ver los números, cuestión de entenderlos y entender que no tenemos recetas mágicas y que aquí mira, lo hemos dicho en Sin Censura, Vicente. Si algo tenemos un pendiente es la desmilitarización de este país, que empieza en los 50 y se prolonga hasta el gobierno de Peña Nieto, pero militarizado, en serio, con órdenes de salir a matar, porque esas eran las órdenes. Hoy no tiene el ejército órdenes de salir a matar. Está construyendo, me gusta, no, yo te lo he dicho, soy enemigo de una u otra, pero a partir de ahí hay que construir una policía nacional que no se corrompa, que no sea un nido de delincuentes como fue hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, y después bueno, al mismo tiempo, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador? Reconstruir el tejido social de este país que estaba roto. No digo que ya está arreglado, no, va a tomar un par de sexenios, aquí lo dijimos, Vicente, esto no se va a acabar tan pronto, no hay soluciones mágicas, hay que esperarlo, y bueno, ahora Javier Sicilia está montado en la campaña política y yo lo entiendo, pero bueno, pues son tiempos políticos, Vicente, como dice el presidente, y hay que dejarlos hablar. De la lista de adjetivos que suelta Javier Sicilia, porque un intelectual, un hombre de letras como Javier Sicilia, uno se imaginaría que está en otro nivel, eso que nos los deja los Vicente Serrano. Pero, por ejemplo, dice, tú, la voz de un partido bovino y plagado de arribistas, chapulines y corruptos, y la oposición plagada de lo mismo, son iguales. ¿Qué le estoy diciendo? Quiere meter
al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador a lo mismo. Y luego le llama pocos huevos, dice, sería necesario aceptar que México y sus instituciones están capturados por el crimen organizado. A ver, y luego dice, ¿quién para usar el lenguaje de una de las candidatas tendrá los huevos o los ovarios para llevarla a cabo y enfrentar al país con la horrible verdad que no nos hemos atrevido a mirar directamente y con la inmensa justicia que nos debemos? Tú no los tuviste, preferiste la traición y la complicidad con la muerte. Pues está la confirmación de que escribió acá con la zona hepática. Pero además, mira, Vicente, además está inclinándose claramente a Xochitl Gálvez. Eso está diciendo, tú no tuviste los huevos y los ovarios. ¿Qué es lo que dice Xochitl Gálvez? Yo sí tengo los ovarios o los huevos para enfrentar el crimen. Sí, está apoyando a Xochitl Gálvez, está decantando por la derecha y está diciendo que es un partido de bovinos. Yo quiero ver, pues ya está igual que aquel escritor que dice que hay que quemar a los morenistas en leña verde, ¿no? No, es una carta violenta, es una carta escrita con el hígado, no tiene ninguna propuesta. Dice, ahí teníamos un grupo de estudiosos para asesorarte, es decir, si no son ellos o no es nada. Entonces, te digo, para mí es una carta escrita con el hígado, claro. Es una carta de un personaje que está enojado con López Obrador y que le está colgando todo lo que pasó sin ver la historia de este país, está sacando y está cometiendo el mismo error. Mira, que ese es el motivo, yo insisto, de mis libros, que todos los escritores de hacia atrás, todos borraron a la violencia en el pasado y nace la violencia con Salinas o con Peña o con Calderón. Hombre, es un tema muy viejo y esta sociedad se quebró no en el gobierno de Salinas o para acá, se quebró desde antes. Teníamos un país de pobres y nadie lo quiso entender, pero está decantando claramente por la derecha. Es una carta dirigida a Xochitl Gálvez, es una carta dirigida para entretener a Xochitl Gálvez, y yo te digo, pues es una activista de derecha, en eso quedó el poeta, y yo la leo así, ahora que la estabas leyendo, así la entiendo, porque cada uno de los puntos que él marca, pues además es muy violento, como es la derecha, sí, en este país, así que yo la entiendo ahí, digo, desconocieron la historia en sus libros, desconocieron la historia en todo y nos dejaron un país roto que es el que hay que recomponer, Vicente. Oye, en conferencia de prensa, Carlos Slim dice que Telmex ya no es negocio, que está en números rojos y lanza también sus críticas, algunas públicas, otras dice que se va a guardar hasta que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves al magnate, al ingeniero Slim? Bueno, mira, yo siempre lo he dicho, Vicente, porque además no lo digo ahora. Lo documenté en un libro que se llama, ¿cómo se llama mi libro? Déjame ver, nos dice Vicente, no estaba recordando, como dice Xochitl Gálvez, Los hijos del imperio, para que se acuerde bien, ¿sí? Es un personaje que hizo su última riqueza, no la primaria, su última riqueza, pero esa riqueza violenta. En 1987, con la quiebra del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, él, como un grupo de 26 cazabolseros, prácticamente, mira, no se llama robo porque era legal, pero se hicieron de miles de millones de pesos con la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores o del índice de precios y cotizaciones. Él era uno de los 26 cazabolseros. Su riqueza en contable entonces era de $50 millones, es decir, ya tenía una riqueza, pero después mira, 3 meses antes de la quiebra de la bolsa, los 26 cazabolseros se sacaron todas las ganancias, sacaron todos sus recursos, se lo llevaron al extranjero. 3 meses después de que ellos sacan sus ganancias, ellos sabían que iba a quebrar. Quiebra el índice de precios y cotizaciones, y lo sé porque el número está escrito en el libro de memorias de del presidente Miguel de la Madrid. 350,000 personas perdieron todas sus inversiones, todas. Y estos vivales de las casas de bolsa, acciones que habían vendido, por ejemplo, en $1,000, las recompraron a $1. Así que hicieron negocio redondo por donde fuera. No era un robo, pero era inmoral. Era inmoral. Después de la quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores, en 1990 tuvo dinero, $1,757 millones, para comprar Teléfonos de México.
Mira, pero además, una concesión que fue un monopolio, que sigue siendo un monopolio en esencia, llamado Telmex, entregado en cláusulas y condiciones prorrogables hasta por 81 años. Para ser precisos, mira, su permiso para operar Telmex puede extenderse hasta 2071 si no hay otros acuerdos antes de esa fecha o que el gobierno decida recuperar la empresa. Es decir, es un tipo como otros muchos que se enriquecieron a través de cuestiones moralmente cuestionables. Sí, se robaron todas las inversiones de aquellos inversionistas con la quiebra. Se robaron todo, sacaron todas sus ganancias. Hubo suicidios que nunca nadie reportó. La prensa estaba bien controlada. Hubo personas que quedaron en la miseria porque le habían apostado a la Bolsa Mexicana de Valores, a estas 26 casas de bolsas que invertían sus recursos. Y ellos sacaron todo lo que tenían y dejaron quebrar al mercado accionario mexicano. Así que, y hoy, mira, nos viene a dar una conferencia en la que dice verdades a medias, entonces es una mentira. En la que dice verdades a medias, dice, Telmex ya no es negocio, lo voy a vender, pero él sabe que tiene una concesión prorrogable hasta diciembre de 2071, Vicente. ¿Y qué empresario, qué magnate, qué rentista vende una empresa o mantiene una empresa que ya no es rentable? Y ellos, como son menos, Vicente, menos, nos viene a decir que tiene diferencias con el presidente López Obrador. Está bien, porque no las diga, que nos diga lo que está mal. Esa es la cuestión con personajes como él, como Sicilia, que guardan todo lo del pasado, pues que nos diga ahorita que está mal. Viene a una conferencia donde además dice, bueno, dicen, tengo mis diferencias, luego se las voy a decir. Algunas dice como la del ejército, otra vez. Él permitió que Salinas, que Zedillo, que Fox, que Calderón y que Peña militarizaran a este país o lo terminaran de militarizar y nunca dijo nada. Él le prestó toda la tecnología de Telmex a Genaro García Luna. ¿A dónde se alojaba Plataforma México? Él no sabía, el hombre más rico que de este país, que García Luna era un criminal. García Luna le secuestró a uno de sus sobrinos y se lo regresó, y a partir de ahí le presta todo Telmex. ¿No sabía este hombre, el más rico del país y en una época el más rico del mundo, que García Luna controlaba todas las bandas de secuestradores desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León? ¿Qué secreto se va a guardar? Mira, en este país, Vicente, ya no hay tantos secretos. Él, con Telmex y ahora con Telcel, Bimbo y Coca-Cola pueden presumir que llegan al 99% del mercado mexicano, de la población. No hay lugar que no tenga o un Telcel, o un Telmex, o un Bimbo, o una Coca-Cola. Ellos pueden llegar, pueden influir en el mercado. Ciertamente dice, hay paz social, y eso, bueno, es un mensaje para quién, no sabemos. Me imagino que para los personajes que en 18 lo querían como candidato presidencial, pero el problema de este país, Vicente, es que los magnates, los dueños del dinero, o los dueños, las castas políticas, se guardaron todo, se enriquecieron brutalmente, y todo nos lo dicen después. Y por eso es la cuestión con Sicilia, que pues sí, todo lo del pasado lo olvidaron y nos dejaron este país roto. Bueno, Carlos Slim es lo mismo, que nos diga la verdad. El problema de este país es que está cansado que le mientan, que lo engañen. Genaro García Luna trabajaba a partir de Teléfonos de México y usó para robarse cualquier cantidad de expedientes, usó para meterse cualquier cantidad de cosas Genaro García Luna. ¿Por qué? Pues porque también Slim parece que le tenía miedo a Genaro García Luna, porque le habían secuestrado a una persona, sabía lo que era la policía, desde la Agencia Federal de Investigaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, de Genaro García Luna, sabía el poder que tenía García Luna. García Luna tiene sus expedientes. Así que yo digo, mira, es una conferencia donde dice algunas verdades, y sí, el país, él lo dice. Entonces, tú ve, ahí es la contraposición con Sicilia. Cecilia dice que este país es un desastre, hay que ver la conferencia, y dice que hay paz social, que sí hay un encono, pero también dice que hay abusos,
que hay abusos, que hay ¿no? A partir de lo que se hace en la mañanera, a favor y en contra. Sí, nos va diciendo cositas así y sale en una época electoral. ¿Qué mensaje nos está mandando? Pues yo no lo sé, mira, no lo sé, pero he seguido con mucho cuidado lo que hizo, pero digo que nos hable de cómo se hizo verdaderamente de Telmex, que nos hable de aquella época en que quebró el índice de precios y cotizaciones, se fue en octubre de 87, el gobierno de Miguel de la Madrid, que nos hable de todo eso, él lo sabe, él sabe cómo los 350,000 inversionistas, te digo, no lo digo yo, está en el libro, en las memorias de Miguel de la Madrid, que cualquier día la recuperamos, te enseño la página, ahí están. No, cuando hablo de algunas cosas de esas, mira, es porque lo escribió Miguel de la Madrid, lo escribió José López Portillo, que nos digan todo eso, cómo se hizo inmoralmente de esas cuestiones, que nos diga el papel que jugó Carlos Salinas. Le está mandando un mensaje a Salinas, mira, vamos a arreglar esto. ¿Por qué? Porque sale el caso del asesinato de Colosio, el doble tirador y algunas cosas más, y sale él en este momento, pues que nos diga a qué mensajes, a quién lo está mandando, por qué aparece en este momento. Me parece que es el mismo caso que Sicilia, el mismo, diferentes renglones, pero es el mismo, Vicente. Son personajes que tienen cierto poder, que tienen cierta audiencia, y acostumbrarlo, ¿no? Mira, así que desde que compró Telmex en 90, yo digo a precio de ganga, Carlos Slim ejerce, como otros poderosos, una poderosa atracción, ¿no? Es una especie de encantador de serpientes, que a eso no llega a Sicilia, ¿eh? Pero este hombre sí, más de 100,000 millones de dólares, y en algún momento el hombre, el magnate con más dinero en el mundo, que se guarde secretos, pues no se vale. Nadie se va a acercar a tocarlo. Mira, cuando sale a caminar al Zócalo, alguna vez me tocó verlo, ahí sobre la calle Madero, sale como con 3 círculos de guardaespaldas. ¿Quién lo va a tocar? ¿Quién de nosotros le va a mover algo? Pero si no dice nada en concreto, si se guarda esas discrepancias, puede decir que por el bien político de este país, que por la estabilidad, por lo que él quiera, pero lo que este país necesita es que personas como él le abren con la verdad, y probablemente podemos empezar a salir y a empezar a conocer bien cómo se da ese pasado, que él conoce bien a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, aunque es un hombre, mira, que podemos seguirlo después de hasta Parral, en su familia en Chihuahua, y podemos seguir algunos secretos si él no los cuenta. No los cuenta porque pues tiene un interés político también, Vicente. Así que es un hombre que además ha planeado con mucho cuidado su sucesión en el grupo que controla, ¿no? Y va a ser un tema recurrente, pero va a ser recurrente y va a ser un encantador si nos habla con la verdad mejor, porque así podemos recomponer más rápido este país, Vicente. Así es, mi querido Paco, dejemos aquí esta oportunidad de dialogar sin censura. Estamos al pendiente de las declaraciones del presidente, que dice que no va a demandar a César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna, no va a demandar a Tim Golden, el reportero 2 veces ganador del premio Pulitzer de ProPublica. En fin, estamos al pendiente porque hay mucho, Paco, y por lo pronto, pues yo voy a seguir invitando a la audiencia de Sin Censura para que busque tus 2 más recientes libros. García Luna, el señor de la muerte, precisamente sobre este personaje, el superpolicía de Calderón, esperando sentencia en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, y Las damas del poder. Y obviamente le voy a pedir a la audiencia que también te apoye en redes sociales, maestro. Vicente, sí, y mira, de veras, si quiere la gente conocer, es muy complicado conseguir Los hijos del imperio, que es un libro sobre cómo se van armando las sucesiones en los grupos de poder económico en este país, pero también es un libro que relata y retrata cómo se hicieron de dinero estos personajes como Carlos Slim. Y yo, como siempre, te agradezco mucho, Vicente. Ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente. Muchas gracias, como siempre. Claro que sí, el maestro Francisco Paco Cruz, 47 años de experiencia aquí para la audiencia de Sin Censura. Gracias, Paco.